Buenos días, chicos. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Bien, Buenos días. Buenos días. Bien, profe, ¿y usted? muy bien. Bienvenidos a este nuevo seminario de soluciones. Mientras el resto se termina de unir, ya estamos casi todos. En el curso de esta tarde o noche, más probablemente en el curso de la noche, van a recibir una nueva invitación para un pequeño repaso auxiliar que vamos a tener mañana jueves, de acuerdo a la información que me enviaron ustedes mismos, digamos, que la mayoría tenía disponibilidad, para un repaso adicional y reforzamiento de los conceptos más importantes de nomenclatura. ¿Ok? Estoy preparando un poco de material para que lo podamos conversar. Así que atentos a su correo. Seguramente en la tarde-noche les va a llegar una nueva invitación de Zoom para que nos reunamos mañana, si por ejemplo de 10:30 a 12 o de 10:30 a 12:30 máximo. No, hacer más de 2 horas, 1 hora y media idealmente. ¿Ok? Mientras tanto, estoy admitiendo a las últimas personas que están llegando. Voy a empezar a compartir en pantalla el seminario de hoy, que es el de soluciones y que está muy ligado en muchos aspectos a algunos conceptos de estequiometría y sobre todo del concepto de peso equivalente, digamos, que está muy ligado al concepto de normalidad, que es una unidad que se usa mucho en comunidad de concentración en química en general. De manera que voy a empezar a compartir el seminario. Un segundo, por favor. Compartir pantalla. Acá creo que está. Que esto es la continuación del seminario anterior, que antiguamente era uno solo, que ustedes lo tienen dividido en esta contingencia particular en 2. ¿Ya? Bien. Vamos a partir con el seminario, ¿ya? Déjeme ver dónde esto creo que empezaba en el ejercicio 9, pero no estoy seguro. Sí, es correcto. Ya. Bueno, este es un seminario de unidades de concentración y disoluciones. Y la verdad es que esto es más que nada, para entenderlo hay que tener claro, hay que imaginarse cómo se hacen los procedimientos, ¿ya? Y hay que tener claro cuáles son las definiciones de unidades de concentración que son las más frecuentes, las más importantes, ¿ya? En química, muchas de ellas se usan en medicina también. Vamos por partes. Antes de empezar a resolver ejercicios, quiero que cada uno de ustedes me diga, o los que quieran, voluntariamente, qué se entiende por estas unidades de concentración que acabo de resaltar con el cursor. ¿Qué son esas unidades de concentración? ¿Quién de ustedes sabe cómo se definen? Cualquiera de ustedes. El primero es porcentaje de peso en volumen. Ya, ¿y qué significa exactamente? Es cuántos gramos de soluto hay en 100 ml de solución. Exacto. Gramos de soluto por 100 ml de solución, ¿no es cierto? El segundo, ¿qué significa? Cualquiera de ustedes. Porcentaje P/P. El porcentaje que tiene que ver con cuántos gramos de soluto hay en 100 gramos de solución. Ya. Gramos de soluto en 100 gramos de solución. Esto es más importante para la gente que trabaja en el laboratorio, pero que yo creo que por cultura general ustedes también tienen que saberlo.
¿Saben por qué se usa esta unidad? Porque uno podría pensar, si estamos preparando soluciones, sería más fácil conocer la cantidad de soluto medida en cualquier tipo de unidad, en gramos, en moles, en equivalentes, ¿no es cierto? Pero por volumen. Pero aquí están por peso, ¿no es cierto? ¿Qué problema nos plantea el porcentaje peso cuando queremos pasar de porcentaje peso a alguna unidad que contenga volumen? ¿Qué datos solemos necesitar para hacer la conversión habitualmente? La La densidad. densidad. La densidad, ¿no es cierto? Hay que conocer la densidad. Y esta unidad se utiliza mucho porque fíjense ustedes que la mayor parte de los frascos de ácidos concentrados que se venden comercialmente, digamos, por parte de industrias como la Merck, grandes transnacionales de la química, digamos, vienen en esta unidad. Si ustedes ven cualquier etiqueta de un frasco de la Merck, por ejemplo, de la Merck Química, que trae, por ejemplo, ácido clorhídrico concentrado, va a decir ácido clorhídrico, lo típico, 36,5-37%, ¿ya? Que es un frasco que uno destapa y sale vapor. Si realmente es como una película de terror. Y ese ácido viene, ese 36,5-37% es porcentaje peso, y todos los frascos traen la densidad. Entonces, la primera vez que uno va a preparar una solución más diluida a partir del stock, tiene que considerar esa información. ¿Qué es lo que es la molaridad? Esto ustedes lo saben. Los moles de soluto por el litro de disolución. Exacto. Y la normalidad, La cantidad de equivalentes por litro de solución. exacto, la cantidad de equivalentes o los moles de equivalentes por litro de solución, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿se acuerdan? Antes de empezar a hacer los ejercicios, ¿se acuerdan ustedes que cuando nosotros hablábamos de la relación entre peso molecular y peso equivalente, el peso molecular podía ser igual al peso equivalente o podía ser una fracción del peso equivalente, dividido por 2, dividido por 3, dividido por X, dependiendo de cuántos equivalentes entregara la solución? ¿Se acuerdan de eso? Que el peso equivalente era la cantidad de una sustancia que entregaba un equivalente gramo a la reacción, que dependía de la reacción. Sí. Eso lo conversamos en la clase pasada. ¿Qué pasa con la normalidad ahora en términos, con respecto a la normalidad? A la molaridad, quiero decir. ¿Qué pasa con la normalidad con respecto a la molaridad? Pues, ¿la normalidad puede ser igual o un múltiplo de reacción de ella? Un Sí. múltiplo, ¿no es cierto? O sea, Múltiplo. un múltiplo. Antes el peso molecular y el peso equivalente uno dividía, ¿no es cierto? O sea, el peso equivalente podía ser igual al peso molecular o podía ser la mitad, podía ser un tercio, un cuarto. Aquí la proporción es la misma, pero para el otro lado. O sea, la molaridad puede ser igual a la normalidad o la normalidad puede ser 2 veces la molaridad o 3 veces la molaridad, por ejemplo, para un ácido diprótico, por ejemplo, si el ácido es 0,1 molar y el ácido entrega 2 protones, ese ácido es 0,2 normal. ¿Ya? Eso es porque en el fondo un litro de ácido contiene 0,1 mol de ácido y ese 0,1 mol de ácido entrega 0,2 moles de equivalente. ¿Ok? Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta cuando hagamos los cálculos de molaridad o normalidad. Vámonos ahora a los ejercicios propiamente tal. Cualquiera de ustedes, coménteme, les están pidiendo, el ejercicio les pide calcular, perdón, el porcentaje peso-volumen, peso-peso, molaridad y normalidad, donde sea posible, les dicen clarito, ya aquí, de las siguientes disoluciones. Y en la primera prepararon 1 gramo
de bicarbonato de sodio o carbonato ácido de sodio disuelto en agua hasta un volumen final de 250 ml. Carolina, ¿puede explicarme qué es lo que hicieron aquí? ¿Cómo se imagina que hicieron esto? ¿Cómo lo hicieron? ¿A qué se Antes de refiere? hacer los cálculos, ¿qué significa que haya 1 gramo disuelto hasta un volumen final de 250 ml? Que pusieron 1 gramo y después de NaHCO3 y después echaron agua hasta 250 ml. Exacto, ajustaron hasta 250 ml final, ¿ya? O sea, o pusieron agua en cantidad suficiente para llegar a un volumen final de 250 ml. Lo más probable, y déjenme compartirles otro documentito que tengo por aquí, porque igual, para que esto no sea tan fome, déjenme ver si puedo compartir algo más en pantalla un segundo, antes de seguir con el ejercicio. A ver, aquí está compartiendo pantalla. Estoy buscando la manera de compartir una imagen adicional que encontré por ahí. Voy a dejar de compartir un segundo para mostrarles algo adicional y después vuelvo a compartir los ejercicios. Acá está, esto es lo que quería compartir un segundo. Lo más probable es que en ese ejercicio lo que hicieron es que pesaron en un vidrio de reloj 1 gramo de bicarbonato de sodio, lo pusieron en un matraz, en un vaso precipitado, pusieron agua hasta, no sé, 150, 200 ml, lo disolvieron completamente, lo pusieron en un matraz aforado, que es el matraz volumétrico adecuado para esto, para medidas de precisión, y después hayan ajustado con agua hayan aforado hasta los 250 ml que dicen que había que preparar la solución. ¿Ya? A eso se refieren, digamos, ajustan hasta un volumen final tal como Carolina lo dijo. Volver un poco, y ustedes tienen en su guía de repente, digamos, creo que tienen un comentario acerca de los materiales que se usan habitualmente para este tipo de maniobras. Debo dejar de compartir para volver de nuevo al seminario. Ya, entonces, perdón, ahí sí, compartir pantalla. ¿Dónde dejé mi seminario? ¡Plop! Se me fue. Denme un segundo, parece que cometí el error de escape. Voy a buscar el... déjenme buscar el seminario que no sé dónde quedó. ¿Dónde está? Lo cerré sin querer, chicos, denme un segundo. Química, medicina. Lo cerré sin querer. Acá tiene que estar. Ahí sí. Ya. Voy a
bajar esto, voy a abrir de nuevo y vamos a compartir pantalla otra vez. Lo extraño es que no me muestra el seminario abierto, no entiendo por qué. Acá está. Ahora sí, me había asustado. Ahora ya, entonces volvamos al ejercicio. Entonces ya están, Carolina, estaba con usted. Explíqueme cómo va, aquí está escrito ya todo, pero explíqueme cómo va resolviendo este ejercicio. ¿Ya? Aquí le estoy mostrando una pauta de un ejemplo de cómo lo podemos resolver. El primero, el A solamente, el 9A. Ya yo primero saqué el porcentaje de peso a volumen, Ya. que puse 1 gramo de NaHCO3 en 250 ml, hice una regla de 3 simple para ver cuánto había en 100 ml y eso me dio 0,4. 0,4% peso volumen, que es esto que estoy indicando en el cursor, ¿no es cierto? Después, Sí. ¿qué es lo más obvio para seguir calculando? ¿Qué cálculo es el que está hecho aquí, por ejemplo? La cantidad de gramos que hay en 1 litro. En 1 litro, ¿no es cierto? Y por regla de 3 simple, de nuevo, usted calcula la cantidad de gramos que hay en 1 litro, que son 4 gramos. Y posteriormente, ¿qué es lo que le permite calcular eso? La molaridad. La molaridad, ¿no es cierto? Dividiendo los gramos por el peso molecular. Y eso les da 0,048 moles. ¿Y cómo es la relación de molaridad y normalidad en el caso del bicarbonato de sodio? Es 1:1. Es 1:1, ¿no es cierto? La molaridad es igual a la normalidad. ¿Y por qué? Porque hay un equivalente gramo en 1 litro. Ya, pero ¿por qué hay un equivalente gramo en 1 litro? ¿Cómo se disocia el bicarbonato de sodio? Está puesto en pantalla. En Na más y HCO3 menos. Claro, se disocian iones sodio y iones bicarbonato, ¿no es cierto? A pesar de que químicamente, bajo condiciones de alcalinidad, uno podría hacer que el bicarbonato se disocie en agua, protones y carbonato, en una solución neutra se disocia de esta manera. ¿Ok? Por lo tanto, entrega, acuérdense que el peso equivalente es el peso molecular partido por el número de valencia, y el número de valencia o carga ponderada es 1 en este caso, por ende es 1. ¿Ya? La molaridad es igual a la normalidad. ¿Puede calcular el porcentaje peso-peso? No. No, ¿no es cierto? Porque no tiene la densidad. No hay densidad. No hay densidad. Si uno quisiera ponerse rebuscado, ¿ya? Porque para calcular el porcentaje peso-peso necesitamos saber los gramos de soluto y los gramos de disolvente, que es equivalente a los gramos de disolución. No es algo que se haga habitualmente en química, pero traten de imaginarse, si les dieran esta manera de hacerlo, ¿cómo lo podrían calcular si ustedes no tienen la densidad? ¿Cómo podrían saber que obviamente no se lo están pidiendo en el ejercicio? La respuesta de Carolina es correcta. Aquí no se puede calcular, digamos, sin la densidad, pero estoy poniéndome un poquito más rebuscado. Los voy a empujar un poquito más allá. ¿Cómo podrían calcularlo ustedes? A ustedes les dicen, les dan la sal de bicarbonato y les dan el agua. Y les dan, por ejemplo, una balanza. O sea, yo creo que con más agua sí se podría calcular porque la densidad del agua es 1. Claro, pero la densidad de la solución no es 1. Ah, eso es verdad. ¿Ya? ¿No se puede sumar la masa de la disolución y partirlo del volumen de la disolución? O sea, estamos hablando de pasar, de cómo calcular el porcentaje peso-peso. Si usted tiene 1 gramo hasta 250 ml de agua.
usted, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que pesar primero 250 ml de agua sola, ¿ya? Y después tendría que pesar... Hay restarle la masa claro, y después tendría que pesar exacto. 250 ml de disolución y restarle la masa, ¿ya? Si usted pesara el agua sola, los 250 ml, ¿ya? Y usted pesa la disolución va a pesar tanto. Puede calcular la masa de agua que hay, ¿ya? Pero obviamente eso es ponerse rebuscado, no lo vamos a dejar ahí nomás. O sea, uno podría estimar la cantidad de agua que puso, ¿ya? Ok, vamos al siguiente ejercicio. Clara, yo lo estoy nombrando aquí así como lo estoy viendo, igual que otra vez, pero voy a ir bajando, voy a tratar de hacerlos participar a todos. Este seminario permite hacerlo. El B. Ya. Le están diciendo que usted disuelve 2,7 por 10 a la menos 3 moles, o sea, 2,7 milimoles de nitrato de cobre, 2, ya, el nitrato cúprico, hasta un volumen final de 25 ml. Y le están dando la densidad de la solución resultante, ¿ya? Entonces, ¿cómo puede hacer los cálculos? Yo partiría con la molaridad. Ya, es lo más obvio, ¿no es cierto? Lo más fácil. Porque se entregan las proporciones y ahí de nuevo se aplica una regla de 3 simple, como está en la presentación, que en 2,7 por 10 elevado a menos 3 moles de nitrato de cobre están en 25 ml, ¿cuánto harían en 1000? Y eso da la molaridad, y para obtener la normalidad se multiplicaría por 2. Ya, ¿no es cierto? Aquí la normalidad es el doble de la molaridad. ¿Por qué? Porque la valencia del cobre en esa sal es 2. Exacto. La valencia del cobre en esa sal es 2 y la carga ponderada del nitrato es 2, porque se disocia el nitrato que tiene carga menos, pero hay 2 iones nitrato por cada ion de cobre más 2, por lo tanto la carga es 2. O sea, en otras palabras, si la solución 0,11 molar, ¿no es cierto?, tiene 0,22 equivalentes por litro. ¿Ok? Ya, después, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo podemos continuar? Después calculé el porcentaje peso-volumen, Ya. porque pasé la cantidad de moles Ujú. a gramos y hice la proporción. Ya. Y después para calcular el porcentaje de peso-peso, vi cuántos gramos equivalían a esos 25 ml donde estaba disuelto. Ya, Con la ¿no es densidad. cierto? Con la densidad. Usted sabe que usted por regla de 3 simple calculó que el porcentaje peso-peso era 2% peso-volumen, ¿ya? Y después para el otro, usted, como conoce la molaridad, lo multiplica por el peso molecular y sabe cuántos gramos hay en el volumen de 25 ml. Y, como usted bien dice, multiplica por la densidad para saber cuánto pesan esos 25 ml. Y después Y llega regla a... de 3 para ver cuánto hay en 100. Pregunta para el resto del curso, que este era uno de los ejercicios más completos. ¿Todos pudieron hacer los cálculos sin problemas si llegar a los resultados que tenían solucionarios antes de continuar? ¿O alguno tuvo dificultades? Pregunta al grupo curso en general. Si hay silencio, presumo que nadie tuvo problemas para llegar, digamos, al resultado cuando lo hicieron solos en su casa. Vamos al C. Gracias, Clara. Camila Rojas. ¿Está por ahí? Sí. El C eso no lo entendí, no lo puedo hacer. El D sí lo pude hacer.
Ya, usted me va a explicar el D, entonces, Juan Pablo Salazar, el C, para que su compañera lo vaya entendiendo también. El C. Sí, ese igual me cuesta a mí por lo de los equivalentes gramos. ¿Alguien pudo hacer el C? Yo lo pude hacer, profe. Valeria, la escuchamos, adelante. Ya, primero calculé la normalidad porque como me daban los equivalentes gramos, era lo más directo. Es lo más directo, ¿no es cierto? ¿Qué significa que la solución, o sea, la solución tiene 2,2 por 10 a la menos 6 equivalentes gramos de cloruro de cobre hasta 5, en un volumen final de 5 ml. Por lo tanto, todo lo que necesitaban para saber la normalidad era hacer ¿qué cosa? Saber cuántos equivalentes hay en cuánto. En un litro. En un litro, ¿no es cierto? O sea, si ustedes hacían una regla de 3 simple, como está aquí, 2,2 por 10 a la menos 6 equivalentes están en 5 ml. En 1000 hay X, ustedes tenían automáticamente la normalidad. Y les tenía que dar 4 por 10 a la menos 4. Para aquellos, antes de que Valeria continúe, para aquellos de que un segundito. Estoy en seminario, Pablo. Para aquellos que tuvieron dificultades, ¿entienden esta primera parte del ejercicio? ¿Entienden cómo llegamos hasta la normalidad? Me interesa eso primero que nada. Porque yo sé que este es el concepto que es más difícil para ustedes. Sí, ¿entendió? ¿Sí? Sí. Perfecto. Ya. Valeria, era usted la que estaba, ¿no? Sí. Entonces, una vez que tuvo la normalidad, ¿qué es lo más obvio de calcular enseguida? La molaridad. La molaridad, ¿no es cierto? Esto es, ¿cómo se llama esta sal? Cloruro de cobre. Cloruro de cobre, ¿qué más? Póngale apellido. Tiene dos posibilidades de ponerle apellido. Si le dice cloruro de cobre, tiene que ponerle un numerito. Entre paréntesis. Cloruro. ¿O no, ¿Perdón? no se puede decir cloruro cúprico? Se puede decir cloruro cúprico también, ¿ya? Pero si no, la otra manera más evidente es cloruro de cobre, entre paréntesis, 2 romanos, porque es cobre 2. Los estados de oxidación del cobre son, ¿no es cierto?, 0, 1 y 2. El 2 es el más frecuente, ¿ya? Y cuando hay más de un estado de oxidación, aparte del estado de oxidación elemental, el estado de oxidación más pequeño le agrega el sufijo oso. O sea, si esto fuera CuCl, sería cloruro cuproso. Pero como este es el más 2, el estado de oxidación más grande, le llama cloruro cúprico o cloruro de cobre 2. ¿Ya? Es importante precisar eso cuando hay más de un estado de oxidación, para saber cuál de los estados de oxidación es el que está formando la sal de cloruro. Ya, entonces tenemos cloruro de cobre 2 o cloruro cúprico, ¿ya? ¿Y cómo es la relación entre normalidad y molaridad aquí? 1:2. 1 a 2, ¿no es cierto? Por cada mol hay 2 normal. Dos equivalentes, ¿no es cierto? La relación es 1 a 2, por lo tanto, para tener la molaridad tenemos que dividir la normalidad por 2. Y la normalidad va a ser la mitad, pero la molaridad, perdón, va a ser la mitad de la normalidad. ¿Ok? También todos entienden hasta aquí, esto es lo más complejo, digamos, de entender, donde siempre se confunden. ¿También lo entienden todos aquí? Sí. Profe, Yo Sí. no tengo una entiendo duda. por qué. Ay, perdón. Sí, no, es que quería preguntar lo mismo, ¿cómo es la relación entre molaridad y normalidad? Sí, yo Ya, tenía la misma duda. ya. Recuerden lo siguiente.
Cuando ustedes les hablan de normalidad, les están preguntando por la cantidad de equivalentes por litro de solución. Cuando les hablan de normalidad, de molaridad, les están preguntando por la cantidad de moles por litro de solución. ¿Ya? Cuando se trata de un ácido, si el ácido es poliprótico, o sea, y el ácido entrega todos los protones, por ejemplo, si el ácido es diprótico, la normalidad siempre va a ser el doble de la molaridad. Cuando se trata de un catión, ¿ya? La molaridad va a ser, la normalidad va a ser la molaridad multiplicado por la carga ponderada. Por ejemplo, si el catión es más 2, como aquí, que es cobre, la molaridad, la normalidad va a ser 2 veces la molaridad. O dicho al revés, como está aquí, la molaridad va a ser la mitad de la normalidad, ya porque corrigen por la carga del catión. Cuando es una reacción redox, que lo vamos a ver en un par de seminarios más adelante, volvemos a la definición más fundamental de peso equivalente, que era la que estábamos viendo en la clase anterior. La normalidad va a ser la molaridad por el número de moles de electrones que pone en juego el compuesto en la reacción redox. Ya este concepto lo vamos a volver a repasar. Pero recuerden siempre, sobre todo para los casos más frecuentes, o sea, para poder saber la relación entre molaridad y normalidad, miren el número de protones que se ponen en juego en el caso de un ácido, la carga ponderada en el caso de un catión cualquiera, y el número de electrones que se pone en juego en el caso de que sea una reacción redox. ¿Ok? ¿Lo entienden ahora? Chicos, sobre todo los que tenían dudas al respecto. O sea, ¿entienden por qué la molaridad es la mitad de la normalidad en este ejercicio? Eso es lo que me interesa. Hicimos exactamente el tránsito inverso del ejercicio anterior. ¿Quién me había preguntado por la duda? ¿Sí? Yo sí entendí, profe. Gracias. Ok. Sí, igual, profe, gracias. Entonces, sigamos ahora, Valeria, con el resto ya es una mecánica parecida a lo que habíamos tenido antes. ¿Cómo continuamos aquí? Yo los moles los pasé a gramos Ya, y hice una regla de 3 simple para saber cuántos gramos habían en 100 ml. en peso-volumen, ¿no es cierto? Sí, ¿Podemos calcular peso-peso? no porque no nos No dan la podemos, densidad. no tenemos la densidad. Y el último ejercicio, que alguien me dijo que lo sabía hacer. ¿Quién fue? No sé si era Fui yo. Camila. Sí, fui yo. Ya, adelante Camila, explíquenos cómo se hace este último. Ya. Primero, para sacar el peso. Ya, primero que nada imaginémonos la situación. 100 ml de etanol, ya hasta un volumen final de 2000 ml. Eso significa que usted tomó 100 ml, los midió y De etanol, sí. lo ajustó hasta 2 litros. O en otras palabras, le puso 1900 ml del soluto cualquiera. No estamos suponiendo que es agua, pero no lo sabemos. Sí. ¿Ya? Y estos dos valores de densidad, ¿a qué corresponden? A la densidad del etanol y la densidad de la solución, de la Ya, disolución como completa. ya. El primero es la densidad del etanol en el frasco madre, el etanol puro, ¿no es cierto? Esta que está acá. Y el segundo es de la densidad resultante, de la densidad de la disolución resultante que usted preparó. Ya. Entonces, ¿qué es lo que continúa? Adelante. Lo primero que hay que hacer es pasar al etanol, los 100 ml de etanol a gramos, Ya. y eso se hace por su densidad, que se multiplica. Ujú. Entonces quedan 78 gramos de etanol Perfecto. en 2000 ml de agua, en 2 litros. Entonces Perfecto. de ahí se hace una regla de 3 normal y sale Ya. el peso volumen. Perfecto, que les da 3,9. Sí, queda 3,9. Perfecto. Después para el peso,
se ocupa igual los 78 gramos de etanol. Y yo calculé como los 2 litros, los multipliqué por la densidad de la disolución, que es Ya, 0,9, y a mí me dio 1800 ya. gramos de solución, y ahí hice una regla de 3 y me dio el peso, que era Y le dio los 4,33. 4,33, ¿no es cierto? Pero lo importante es que cuando ya tienen, como tienen la densidad de la disolución, como usted bien dice, lo puede calcular fácilmente cuánto pesa el volumen de la solución. Y llega a peso. Sí. Después, para la molaridad, Para la molaridad saqué los moles, que eran 78 gramos partido en 46 gramos de que etanol, es el peso molecular, ¿ya? sí, y lo dividí por 2, porque eran 2 litros. Y me dio 0,85 de molaridad. Sí, Y la normalidad, multipliqué la molaridad por 1, porque era correcto. como lo ¿No es equivalente. cierto? Esto Pensé que eran igual. aquí el etanol entrega una sola molécula de equivalente, cualquiera que ésta sea, ¿ya? Y por lo tanto la molaridad va a ser igual a la normalidad. Sí, Muchas gracias. de nada. Vamos al número 10. Este yo sé que no tenían, ustedes no se los habían recomendado hacer, pero yo quiero que lo hagamos porque tiene un pequeño truco. A ver, voy a elegir a alguien que no vea tan cerca de la lista para que no... Voy a mirar más abajo quiénes están. Víctor Pinilla está por ahí. Sí, Víctor, explícame qué significa esto. Dice una disolución de ¿cómo se llama este compuesto? ¿Qué compuesto es ese? es, ¿cómo se llama? CO3. ¿Cómo se llamaba el anterior? El primero que hicimos, el NaHCO3. Tiene dos nombres. Se llama el NaHCO3, ¿te acuerdas que se llamaba bicarbonato de sodio o se llamaba carbonato ácido de sodio? ¿Sí o no? Sí. O sea, el Y ion es el mismo. el anión es el mismo, ¿ya? Es casi el mismo, ¿sí? Si este no tiene el ácido, ¿cómo se va a llamar? Si el otro se llamaba carbonato ácido de sodio, este es O sea, el SO3 el CO3, solo ¿qué ion es? viene del anhídrido. Anhídrido carbónico, ¿no? Y sería, como es cico, el ion sería. eh, Si el otro se llamaba carbonato ácido de sodio, la única diferencia entre el carbonato ácido de sodio y este compuesto es que el protón lo reemplazaste por otro sodio. Tiene nada más. o sea, sí, el ion carbonato. Sí, Se cambia el sodio. entonces sigue siendo el ion carbonato, ¿ya? Y por lo tanto esto que está aquí se llama Carbonato de disodio. carbonato de sodio, nada más. Ah. No necesitas explicarme que es de disodio, porque si es carbonato yo tengo que entender automáticamente que el carbonato tiene carga 2 menos. Y si es carbonato de sodio y yo no estoy poniéndole ningún otro apellido, ¿ya? Forzosamente, y el sodio yo sé que tiene carga más 1, esto tiene que ser carbonato de sodio, ¿ya? Misma lógica que la otra vez cuando estudiamos nomenclatura. Si esto fuera, por ejemplo, ¿cómo se llamaría? Carbonato sodio potasio. Carbonato sodio potasio o carbonato de sodio y potasio. Muy bien.
Sí, creo que nos va a hacer bien tener una revisión de nomenclatura mañana para que no se me pierdan, por lo menos con las cosas más obvias. O sea, estos iones así son imperdibles, no se los pueden saber, no pueden no saberlos. ¿Qué significa ahora esto? Voy a ponerlo un poco más junto para que se... ¿Qué significa carbonato de sodio por 10 agua? ¿Qué se Está imaginan hidratado. que es? Que está hidratado, ¿no es cierto? Deshidratado. ¿Y qué significa que esté hidratado en términos físicos? ¿Está en disolución? No, no está en disolución. Pues por eso estoy haciendo la pregunta y por eso insistí en hacer este ejercicio. Está rodeado de 10 moléculas de agua. Está rodeado de 10 moléculas de agua, pero ¿en qué estado físico? En el sólido. En el sólido, Así. exacto. Frecuentemente hay muchas sales, muchísimas sales, digamos que por su naturaleza química, aunque estén en estado sólido, tienden a captar el agua del medio ambiente. Y es muy difícil venderlas en una presentación sólida completamente deshidratadas. Y a esas sales se les llama sales higroscópicas. ¿Ya? Frecuentemente, los sachets de desecante que vienen a veces dentro de los frasquitos de medicamentos, no sé si ustedes los han visto, unos sachets pequeñitos, ¿ya? Y de algunos compuestos que a uno le interesa mantener secos, vienen rellenos de una sal que es higroscópica, que tiende a captar agua del ambiente para proteger el otro compuesto que uno no quiere que se humedezca, ¿ya? Y muchas sales de uso corriente en el laboratorio viene precisado el peso molecular y el peso fórmula, ¿ya? El peso molecular es el peso del compuesto solo. El peso fórmula es el peso del compuesto, digamos, cuando viene en esta presentación, en que el sólido viene rodeado de una molécula, de una capa de moléculas de agua, ¿ya? Por lo tanto, para hacer este ejercicio, ¿qué es lo que tienen que considerar? Si a ustedes les dicen una disolución de carbonato de sodio, se preparó disolviendo 22,5 gramos de carbonato de sodio decahidratado. Esto es el carbonato de sodio decahidratado hasta un volumen final de 200 ml. ¿Ya? Y les dicen que la densidad de la solución es 1,04. ¿Ya? Y les piden calcular primero los moles de carbonato de sodio por ml. En realidad este es el truco que me interesa. A ver, Víctor, entonces. Hay que separar entonces la masa del carbonato de sodio con la del agua. Exacto, exacto. O sea, usted sabe que el carbonato de sodio pesa 106 y el carbonato de sodio decahidratado pesa 286 porque va pegadito con 10 moléculas de agua en su estado sólido. ¿Y qué es lo que pesó usted? ¿Usted pesó esto o pesó esto, de acuerdo al enunciado? ¿Cuál de los dos pesó? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la izquierda. Usted pesó el de la izquierda, correcto. Por lo tanto, usted ahora puede calcular, ¿no es cierto?, que si en 286 gramos de carbonato de sodio decahidratado hay 180 de agua, la diferencia va a ser el carbonato de sodio sólido, ¿no es cierto? Y por lo tanto, por regla de 3 simple, ¿a qué llegamos? A lo mismo, pero una relación más pequeña. O sea, Ya. para sacar el... Ya, ¿no es cierto? En otras palabras, en los 22,5 gramos de carbonato de sodio que usted pesó, hay que restarle 14,16 gramos de agua y por lo tanto hay 8,34 gramos de carbonato. Y a partir de eso, usted puede calcular la molaridad. Y el resto es conocido, explíquemelo, ya el resto ya se hace mucho más fácil. ¿Cómo seguimos? Ya. Después, con la densidad que me dan,
saco la cantidad de gramos y lo tengo que calcular en un litro de solución. Ya, pero antes usted calculó primero cómo llegamos a la molaridad. Con la masa molar del Carbonato. compuesto. Sí. ¿De cuál carbonato ahora? ¿Con la masa molar de cuál? Del carbonato de sodio solo. Exacto. ¿Ya? Con eso calculo la masa molar, saco los moles en solución, y después con eso saco los gramos y los tengo que llevar a un litro de solución, y después con eso saco los moles. O sea, correcto. ¿Ya? Sí. Y eso da los 3,92 por 10 elevado a menos 4. Ya, 3,92 por 10 a la menos 4 moles, o 3,93 por 10 a la menos 1 milimoles, ¿ya? Aquí está convertido hasta milimoles y aquí hasta micromoles. No me pescó el sistema, pero lo voy a corregir al tiro. La última unidad es micromoles, ahí, abajo, ¿ya? Después, ¿cómo calcula los mil equivalentes? O los equivalentes, porque le están preguntando los mil equivalentes de carbonato de sodio por 100 ml. ¿Cómo es la relación? Claro, por la carga ponderada. La carga ponderada. Sí. ¿Ya? O sea, el CO3 es menos 2. Ya. Y tendría dos sodio más. Ya, perfecto. Y el ion carbonato menos 2. Así que la carga ponderada sería 2. 2, ¿no es cierto? Por lo tanto, la relación entre molaridad y normalidad es el 1 doble. a 2. O sea, hay el doble de equivalentes que de moles. O sea, al final, la normalidad es la molaridad por la cantidad de equivalentes. Si se saca como... Claro, si la normalidad es la cantidad de equivalentes por litro. Siempre. O sea, ustedes pongan, para poder llegar al resultado, yo les recomiendo siempre que piensen en la definición de la unidad de concentración, porque la gran duda que se les va a presentar cuando conviertan peso equivalente a peso molecular, o cuando pasen de molaridad a normalidad, es multiplico o divido. Yo sé que esa es siempre la confusión que uno tiene. ¿Sí o no? Ustedes ya saben intuitivamente que cuando hay carga más 2, por ejemplo, hay que multiplicar o dividir, y ustedes no saben, probablemente se confunden en tomar la decisión de la operación correcta, pero saben el número, la proporción. Entonces, siempre váyanse a la definición. El peso equivalente, ¿no es cierto?, es la cantidad de una sustancia que pone un mol de equivalentes gramos o un mol de electrones en juego, ¿ya? O que los capta. Y por lo tanto, generalmente ustedes, cuando estén hablando de peso, de masa, ¿no es cierto?, van a tener que, para calcular el peso equivalente, van a tener que dividir el peso molecular por algo, por un número. ¿Ya? Al revés, cuando sea la normalidad, la relación entre normalidad y molaridad, la normalidad es la cantidad de equivalentes que tiene un litro de solución. Váyanse siempre a la definición. Y si están en la duda de cómo proceder, hagan la operación a partir de la definición. Ustedes dicen, si 25 ml tienen tantos equivalentes, entonces un litro va a tener tanto, y van a llegar a la normalidad al tiro. ¿Ya? En el último, le están preguntando por la fracción molar. ¿Qué es lo que es la fracción molar, chicos? Este es el único ejercicio que trae fracción molar. Víctor, ¿qué es lo que es la fracción molar? La relación de moles en la solución. ¿Pero cómo? A ver, por ejemplo, ¿qué es si yo tengo aquí, si yo tengo una solución que está compuesto por una mezcla de A y B, ¿qué es lo que es la fracción molar de A? La fracción molar de A es los moles de A dividido en los moles totales. En los moles de A más B, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Entonces,
¿Cómo calculamos la fracción molar de carbonato de sodio? ¿Qué es lo que necesitamos saber? O sea, tengo que sumar los moles de sodio más los moles de carbonato de sodio más los moles de agua. Correcto, ¿ya? Para sacar los moles tengo las masas, así que ¿Ya? tengo 8,34 gramos de carbonato de sodio, más los 14,17 gramos de agua y más los 185,5 gramos que son los que agrego de agua. Correcto. Con eso saco los moles totales. Me da 0,78 moles de carbonato de sodio y 11,09 moles de agua. Había otra manera de hacerlo también, pero es muy correcta, es muy ingeniosa la manera en que usted lo hizo. Lo felicito. Está buena. Había otra manera con un dato que le estaban dando. ¿Cuál era el dato? La densidad. Pero está bien, ¿eh? Lo hizo bien Víctor. Pero acá también se hizo de otra manera, fíjense. Tienen 8,34 gramos de carbonato en 200 ml, ¿ya? Y ustedes tienen la densidad y por lo tanto pueden calcular cuánto pesa la disolución. Y la disolución pesa 208 gramos. Los 200 ml de disolución pesan 208 gramos. Y por lo tanto, a los 208 uno le resta los 8,34 de carbonato puro, que es lo mismo que hizo Víctor por otro camino. Y lo felicito por eso, de hecho, hasta al contrario, está súper bien, digamos. Lo importante, hay muchas maneras de resolver un ejercicio, lo importante es que uno sepa lo que está haciendo y cómo razona. Y llega a calcular la cantidad de agua. Y después simplemente divide cada masa por el peso molecular del carbonato y del agua respectivamente. Este concepto de fracción molar lo vamos a retomar de nuevo cuando tengamos el seminario de propiedades coligativas de las soluciones. ¿Ya? Porque ahí es importante. El que sigue es simple, pero es interesante porque tiene que ver con diluciones. Fernanda Rayman está por ahí. Muchas gracias, Víctor. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Fernanda, el número 11. ¿Cómo prepararía 25 ml de disolución de cloruro de sodio 1 milimolar a partir de otra que contenga 1,17 gramos por litro? Indique los ml de disolución concentrada que utilizaría. Calculé el volumen final por la concentración final y lo igualé a la concentración inicial por el volumen inicial. Y para eso calculé la concentración final, en otras palabras, usó esta fórmula que está acá. Sí. Ya que yo la llamo la fórmula más popular del planeta. Está bien, pero a mí me interesa que comprendan el significado de esa fórmula. O sea, ¿qué significa concentración por volumen? ¿Es como calcular el soluto? Calcular los moles. Fíjense lo que dice acá arriba. Me interesa que miren estas dos cosas. Yo les estoy resaltando en amarillo. Cuando ustedes hacen eso, están calculando los moles tomados para preparar la solución diluida. ¿Ya? O sea, los moles tomados tienen que ser igual a los moles utilizados para preparar la solución diluida. O sea, están equiparando los moles a cada lado del cálculo. ¿Ya? Me interesa resaltarles esto porque a veces cuando el ejercicio, les plantea un ejercicio un poquitito más complejo, con un poquitito más de truco, algunos aplican, he visto en generaciones anteriores de alumnos aplicar la fórmula esta mecánicamente y se pueden equivocar, ¿ya? Pero es importante que sepan el concepto. O sea, cuando ustedes multiplican una unidad de concentración por volumen, en este caso concentración molar, están calculando el número de moles que están utilizando, ¿ya?
Esto podría ser también en cantidad equivalente, o sea, la cantidad, la normalidad por el volumen a cada lado, y en ese caso estarían calculando la cantidad de equivalentes que están tomando. ¿Ok? Que lo vamos a utilizar cuando hagamos ejercicios de titulación, de hecho. Entonces, volviendo. Usted tomó entonces, ahora sí, sigamos, Fernanda. Fernanda. Sí. Es que le escucha súper bajito, no sé si es su micrófono o soy yo. Tengo la impresión de que es su micrófono, porque sus compañeros los escuchaba mejor. No sé. No. ¿Cómo procedemos ahora? Entonces tenemos, voy a bajar un poquitito la pantalla para que se pueda ver mejor. Entonces, ¿qué es lo que le están pidiendo? Le están pidiendo preparar 25 ml de una disolución de cloruro de sodio 1 milimolar a partir de otra que contenga 1,17 gramos por litro. Le piden indique los ml de disolución concentrada que utilizaría. ¿Ya? Esto es una típica situación de laboratorio. En el laboratorio lo que uno hace habitualmente cuando necesita usar con frecuencia soluciones diluidas es que se prepara lo que se llama soluciones stock, que están más concentradas, cosa de no estar pesando cada vez, sino que es mucho más fácil con una pipeta tomar un volumen de una solución concentrada, de concentración conocida, y ajustarlo a volumen final de acuerdo a la concentración que uno desea obtener. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué cálculo tenía que hacer aquí? Explíqueme este cálculo rápidamente. Calcular el peso molecular de NaCl. Ya. Y eso dividir la concentración inicial. Ya, la concentración del stock, ¿ya? Sí, por el peso molecular. Y eso le da el valor De en la concentración molar de la solución más concentrada, ¿no es cierto? Sí. Que es 20 milimolar o 0,02 molar. Y después, apliqué la fórmula. ya, y el cuidado que hay que tener en esto es usar los factores en el mismo lado. O sea, 20 milimolar, ¿cuáles serían B1, C1 y B2 y C2 aquí? C2 sería los 25 ml que me habían dado, que es lo que quieren que prepare. Ya. La concentración sería 1 milimolar, que es la Ya. concentración 2. Y la concentración 1 es la que acabamos de calcular. 20 por... Y B1 es su incógnita, por lo tanto. Sí. Ya, correcto. Y uno llega al valor final, que es 1,25 ml. ¿Ya? En otras palabras, tiene que tomar 1,25 ml de la solución concentrada y llevarla a volumen final de 25 ml. ¿Ya? O sea, tiene que agregarle 23,75 ml de agua. ¿Ya? Recalco esto que es una operación súper simple, porque los dos errores que con más frecuencia se cometen cuando hacen este cálculo, chicos, es, uno, no tomar la precaución de tener todo en la misma unidad de concentración. Primera cosa que uno tiene que tener y que hizo bien su compañera. Y la segunda es no considerar, o sea, cambiar los factores. Muchas veces algunos multiplican el volumen de uno por la concentración del otro y al revés. Y ahí el resultado es completamente diferente. ¿Ya? Vamos al que sigue. Esto es interesante. Dice,
calcule la concentración de alcohol en la sangre en gramos por ml de un adulto, considerando la volemia de 7 litros. La volemia es el volumen de sangre, ¿no es cierto? Que bebe 2 vermut al retirarse de una recepción. Un vermut que pesa 150 gramos contiene 30% de alcohol y el 15% de este pasa directamente a la sangre. ¿Ya? A ver, aquí, ¿quién va a hacer este ejercicio? Es bastante más simple de lo que uno cree. A ver, voy a seguir bajando. Antonia Sánchez. ¿Yo, profe? Sí, Antonia. Ah, profe, no lo puedo hacer. Emilia Rojas. Sí. Primero saqué el 30% de los 150 gramos Ya. para sacar cuánto alcohol había en el vermut. Ya. Y después saqué el 15% de los 45 gramos para saber cuánto de eso pasa a la sangre. Ya, si veamos, como hay una compañera dio suya que no 6,75 lo supo hacer, vamos explicando en función de este que está acá. O sea, la persona tomó, ¿entiende el cálculo, Emilia, que está puesto aquí, que estoy compartiendo con usted? Que es lo mismo que usted está explicando, está bien su procedimiento. Y entonces ahí hice una regla de 3 Claro, para pues de calcular lo que partida, realmente... empecemos por principio. ¿Por qué hay 300 gramos aquí? Porque son, o sea, sí, porque son 2 vermut. La persona se tomó 2 vermut de 150 gramos cada uno, o sea, son 300 gramos, ¿no es cierto? Consumió 300 gramos del trago, cualquiera que este sea. Esos 300 gramos son el 100%. Y de eso, ¿cuánto es alcohol? El 30%. El 30%, o sea, el 30% es alcohol. Por lo tanto, por regla de 3 simple, ¿cuánto alcohol consumió? 90 gramos. Nos sigue hasta aquí, Antonia, porque me interesa que aquellos que no pudieron hacerlo lo vayan entendiendo. ¿Lo va entendiendo? Sí, profe. Sí, voy entendiendo. Ya. Ahora, ¿cuál es el procedimiento siguiente? Se hace una regla de 3 también, pero para calcular cuánto de esos 90 gramos de alcohol es el que pasa a la sangre. ¿Y cuánto era el porcentaje que pasaba a la sangre? El 15% de El 15% de esos 90 gramos, ¿no es cierto? Y eso le da 13,5 gramos. Y por lo tanto, esos 13,5 gramos, ¿cuál era el volumen de distribución? Esos gramos iban al volumen de la sangre, ¿Ya? que era 7 litros. 7 litros. Por lo tanto, en ml es 1,93 por 10 a la menos 3. Esto es lo mismo que 1,93, perdón, 1,93 gramos por litro. Fíjense que de acuerdo a este ejercicio, esta persona tendrían que haberle venido a buscar. No creo que se haya podido retirar sola. De acuerdo a la normativa, sí, esto es un poco anecdótico para no ver solo ejercicios. De acuerdo a la normativa actual, la tolerancia es hasta 0,3 gramos por litro. Si usted tiene en el alcotés sobre 0,3 gramos por litro, lo hacen bajarse del auto. ¿Ya? Es entre 0,3 y 0,8 es conducir bajo la influencia del alcohol. Y sobre 0,8 gramos por litro es conducir en estado de ebriedad.
¿Ya? Por lo tanto, esta persona tiene más del doble del límite superior considerado para conducir en estado de ebriedad. O sea, en teoría, la retiraron de la recepción. El ejercicio que sigue es muy interesante para ustedes como estudiantes de medicina, y esta es una situación, es el último ejercicio y es una situación en la que ustedes se van a encontrar frecuentemente en la práctica clínica. Yo encuentro que es el más interesante, el más atingente para ustedes como estudiantes de medicina. ¿Ya? Y este ejercicio, ¿hay algún voluntario que lo quiera desarrollar para no estar designando yo a la persona? Y yo lo voy ayudando si no entiende. Si no, inevitablemente lo voy a designar yo. Pero antes preferiría preguntar si hay algún voluntario. Yo podría... Isabel, perfecto. Adelante, Isabel. Había una voluntaria. Bien, ya. Veamos qué es lo que nos dice el enunciado, Isabel. ¿Lo leo nomás? Como usted quiera, o si quiere lo va explicando con sus palabras, como usted lo estime conveniente. No, lo voy a leer. Dice, ya que el paciente de 60 kilogramos sufre una afección y pierde agua y electrolitos, y nombra lo que pierde. Ya. Dice que el paciente experimenta un déficit diario del ion sodio de 1,3 miliequivalente gramos por kilogramo de peso y 135 miliequivalente gramos totales del ion carbonato. Bicarbonato. Bicarbonato o carbonato. Ya. Y para compensar ese déficit del carbonato que se pierde, se disponen de ampollas de ácido carbonato de sodio. Carbonato ácido de sodio. O bicarbonato de sodio. En realidad en clínica eso se le llama bicarbonato de sodio. No se usa el nombre vernacular. ¿Ya? De al 7,6% peso volumen. Y pregunta, ¿qué volumen de la solución de bicarbonato de sodio se debe inyectar? Entonces, calculé con lo que, primero, cuánto se perdía del ion carbonato en gramos. Ya. Del ion bicarbonato. Por favor, no es el carbonato. Por favor, perdón, no cometa esos errores. Y ¿ya? Entonces dice que eran 135 miliequivalentes gramos, que igual a 0,135 equivalentes gramos. Ya. Y de eso lo igualé, la verdad es que no sé, lo hice hace un tiempo, entonces usé una fórmula que es como es la molaridad, ¿sí? No, son los moles como por la carga, como ya, lo que él haría. Correcto, o sea, ¿qué ventaja tiene aquí? Que están hablándole de mil equivalentes y la relación entre equivalente y moles es ¿cómo? ¿Cuál es la proporción cuál es la relación entre equivalentes de y moles? Es 1 a 1, entonces la tienen fácil, ¿ya? Es 1 a 1, ¿ya? Por lo tanto, usted sabe que entonces, hay... Ya, ¿y qué es lo que necesita calcular? Necesita calcular... los gramos del bicarbonato. Pero lo que le están pidiendo es el volumen de la disolución que debe inyectar al día. Esa es la pregunta. Sí, pero necesito saber cuánto es lo que necesita. Pues, por eso necesito saber cuánto se pierde. Ya. ¿Cuánto bicarbonato? ¿Cuál es el déficit total de bicarbonato? Yo calculé 8.235. Lo estoy viendo de mi cuaderno, entonces no estoy viendo mucho la pantalla. Pero si a usted le están diciendo cuál es el déficit de bicarbonato. A ver, explíqueme primero cómo lo hizo. Tal vez a lo mejor llega al mismo resultado. Sí. Ya, entonces tengo los gramos que se perdieron del bicarbonato. Luego hago Luego me voy al cálculo de la ampolla que me dieron, que está al 7,6%. Ya. Entonces calculo cuántos gramos del bicarbonato hay como en esa ampolla, que son en un mol. Hay 61 en los 84
gramos como de la sustancia completa. Entonces ahí hago una regla de 3 con los gramos de bicarbonato que se pierden y me da cuántos gramos de la ampolla necesito. Y después Ya, lo calculo en base a los ml, con ya. el porcentaje de peso-volumen, ¿Y a qué volumen llegó? a 149,21 ml, Ya, que es llegó un casi... cálculo correcto. Sí, lo que pasa es que usted lo hizo un camino más largo, pero es correcto, ¿ah? Es súper correcto lo que hizo. Solo que se fue por el camino más largo, se fue calculando la masa y después volvió al volumen, Sí, ¿ya? Y yo creo que era mucho más simple calcular el volumen. Vamos a revisar otra manera. Es correcto en todo caso lo que hizo Isabel. O sea, otra manera de hacerlo simplemente era decir, calcular cuáles eran los 1000 equivalentes que tenía, porque usted tiene los 1000 equivalentes totales perdidos. Entonces, calcular cuántos 1000 equivalentes por litro tiene esta solución. ¿Ya? Que es lo que yo tengo en este solucionario, digamos, que también es correcto, por supuesto. Y usted simplemente divide los 7,6 que hay en 100 ml por el peso molecular del bicarbonato y tiene 0,09 moles de bicarbonato que son equivalentes a 0,09 equivalentes en 100 ml y solución. Por lo tanto, hay 90.000 equivalentes en 100 ml y usted tiene que poner 135. Por lo tanto, ahí hace una regla de 3 simple y llega a los 150 ml por día. O sea, usted tendría que inyectarle 150 ml de solución para reponer la pérdida de bicarbonato. Yo les quiero comentar que esta situación en clínica es muy frecuente en pacientes que tienen vómitos y diarreas profusas o que tienen pérdida de electrolito por falla renal aguda. ¿Ya? Por lo tanto, es más frecuente de lo que ustedes creen, y aquí está la utilidad del valor de los equivalentes y los 1000 equivalentes y el concepto para su uso en clínica. Después le preguntan, ¿el volumen inyectado compensará el déficit de sodio? ¿Qué me dice usted, Isabel? ¿El volumen compensa el déficit de sodio y por qué? sí lo compensa, de hecho, sobra. Ya, ¿qué Tantito. cálculo hizo? Explique fundamente. ¿Por qué? ¿Cuál es el déficit de sodio? Calculé... lo hice con los gramos, calculé cuántos gramos de sodio se perdían y era 1,794 gramos de sodio. Ya, No lo hice con un equivalente. ya, pero Y al para final, calcular los gramos de sodio, ¿cómo lo hizo primero? Porque a usted le dan el déficit diario, le dicen que es 1,3 mil equivalentes gramos por kilogramo, ¿ya? ¿Y qué es lo que, qué es lo que tiene que, lo qué es lo que tiene que, calculé qué es lo que tiene que a los calcular primero? 60 A los kilogramos. 60 kilos, ¿no es cierto? O sea, tiene que ajustarlo para los 60 kilos. Ya, y usted calculó Sí. los gramos perdidos, los gramos, el déficit de equivalentes de sodio en 60 kilos, entonces. Sí. Ya. Y después, ¿qué hizo? Después con la misma fórmula del bicarbonato, o sea, Ya, calculé cuánto sodio hay en el bicarbonato ya, y después hice la regla de 3, como de 23 a 84 gramos, como de la molécula sí, total. Es X a 11,34, que son los gramos ujú, que hay en los ml que me dieron ya, de la molécula. Y ahí me da 3,105 gramos de sodio. ya. Entonces, como se pierde 1,794 y tengo 3,105 de sodio, sobra. Sobra, ya. Se compensa. Claro, es súper correcto también lo que hizo, pero se complicó la existencia, hizo el camino más largo. Pero está bien. Lo importante es que cada uno llegue a un volumen, llegue a un resultado que sea correcto. Hay muchos caminos para llegar a estos resultados y me alegro que tengan una mirada distinta en ese sentido, pero que significa que está razonando correctamente. Otra manera de hacerlo, mucho más simple, era simplemente decir que el déficit diario de sodio era 1,3 mil equivalentes por kilogramo multiplicado por el peso del paciente. Eso le daba 178 mil equivalentes. Y usted sabe que los 1000 equivalentes que ya los había calculado previamente de bicarbonato son los mismos que los 1000 equivalentes de sodio, ¿no es cierto? Por lo tanto, si usted está inyectando 135,
y tiene que corregir 78, le sobra, o sea, corrige holgadamente el déficit. Y la última parte del ejercicio. Si se dispone de una solución preparada con 2 litros de suero fisiológico, el suero fisiológico es 0,9% peso-volumen, diluido 3 litros con suero glucosado, que es glucosa al 10% peso-volumen. ¿Qué volumen de esta disolución deberá administrar el paciente para compensar el déficit de ion sodio? ¿Ya? Isabel, ya terminemos. Usted también hizo el cálculo. Veamos por qué intrincado pero correcto camino llegó a la solución. ¿Está por ahí, Isabel? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ah, sí. Le decía que lo tengo un poco desordenado, entonces no me entiendo bien. ¿Se anima o quiere darle el pase a otro compañero? No, yo creo que otra vez que lo hice, pero no me entiendo. Ya. Yasna Rogel, ¿está por ahí? Sí, Ya. pero la verdad no pude hacer ese, profe. ¿Qué le complicó? Es que no sabía bien cómo, Ya. cómo diluir, o sea, ¿a qué se a refiere con diluirlo? Ya, vamos a explicar esto. Le dicen, se dispone de una disolución preparada con 2 litros de suero fisiológico. Eso es el típico suero fisiológico que ustedes compran en la farmacia, igual. Cloruro de sodio al 9 por mil o al 0,9% peso-volumen. Entonces ustedes dijeron, lo que hicieron fue, tienen 2 litros de suero fisiológico y lo diluyeron a 3 litros con suero glucosado, que es glucosa al 10% peso-volumen. En otras palabras, tienen 2 litros de suero y le agregaron 1 litro de este suero glucosado para llevarlo a 3 litros final. ¿Lo entiende hasta ahí, Yasna? Sí, ahora. Ya, entonces después dicen, ¿qué volumen de esta disolución final deberá administrar para compensar el déficit de ion sodio? Entonces lo que usted tiene que pensar es lo siguiente. Hay 0,9 gramos de cloruro de sodio en 100 ml de la disolución original, antes de diluir. ¿Ya? Lo voy a poner así para que no se comprendan, no se compliquen. Usted calculó la cantidad de moles que hay en 100 ml de disolución original, antes de diluir, ¿ya? Y por lo tanto, en 2 litros hay 18. Y usted tomó 2 litros y los llevó a 3 con suero glucosado. En otras palabras, los 2 litros de la solución original de suero fisiológico, 0,9% peso-volumen, tenían 18 gramos de cloruro de sodio. ¿Sí o no? ¿Me siguió hasta ahí? Sí. Si usted divide esos 18 gramos por el peso molecular de cloruro de sodio, llegó a la conclusión de que te habían 0,308 moles de cloruro de sodio, o sea, 0,308 equivalentes o 308.000 equivalentes. Ahora, esos 308.000 equivalentes que estaban en 2 litros, lo voy a poner así. En 2000 ml y los llevó a 3000. Y los llevó a 3000 ml, ¿ya? Tal cual. Estaban en 2000 ml y los llevó a 3000. En otras palabras, ahora tiene 308.000 equivalentes en 3000 ml, ¿ya? Y por lo tanto hace una regla de 3 simple, porque a ustedes le están preguntando qué volumen tiene para corregir el déficit de sodio. ¿Cuál es el volumen a corregir? 78. Entonces 78 estará en X, y X le va a dar 759,7 ml. ¿Lo pudo seguir ahora? Me dio un poco ahí al final. ¿Por qué 78?
Porque a usted le están preguntando qué volumen de la disolución de suero fisiológico diluido a 3 litros con suero glucosado tendría que administrarle al paciente para compensar el déficit de sodio. ¿Cuál era el déficit de sodio del paciente? 1,3 mil equivalentes gramos por kilogramo multiplicado por el peso del paciente, 60 kilogramos. O sea, al paciente hay que administrarle al menos 78 mil equivalentes de sodio. ¿Ya? Y usted sabe que en la solución diluida, usted calculó que tenía 308 mil equivalentes en 3 litros ahora. Por lo tanto, hay los 78 que usted tiene que administrar van a estar en 759,7 ml. ¿Ok? ¿Quedó más claro ahora? Sí, profe, ahí lo entendí. Gracias. Pregunta global para el curso, porque hasta aquí llega el seminario hoy. ¿Todos entendieron el desarrollo de los ejercicios que hicimos hasta aquí? ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna duda del capítulo de soluciones de lo que contempla este seminario hasta la hora antes de cerrar? ¿Alguna duda en particular de este o de otros ejercicios? Profe, ¿Sí? me quedó la duda sobre sacar la fracción molar en uno de los ejercicios. Ya, vamos a No ese entendí ejercicio. muy bien cómo la sacaron. Ya. Volvamos al ejercicio de la fracción molar. Ya me parece es el momento de hacer preguntas, tenemos tiempo. Aquí estamos. Ya. Fracción molar. ¿Cómo lo hacen? La fracción molar de un compuesto, en este caso el soluto, la fracción molar del carbonato de sodio son los moles de carbonato de sodio partidos por los moles de carbonato de sodio más los moles de agua, en este caso, ¿no es cierto? Los moles de soluto partidos por los moles del soluto más los moles disolventes, los moles totales, ¿ya? ¿Entiende primero que nada esa definición? Sí. Ya, entonces, usted sabe que teníamos 8,34 gramos de carbonato de sodio, perdón, en 200 ml de disolución. Ya ustedes le dieron la densidad de la solución, que es 1,040. Entonces, usted con los 8,34 gramos de carbonato de sodio, usted ya sabe que usted ya puede calcular, dividiendo por el peso molecular, cuántos moles de carbonato de sodio tiene, pero no sabe cuántos moles de agua hay en la disolución. Entonces, para eso, usted necesita calcular el volumen, el peso que tiene la disolución, ¿ya? Y para eso usted multiplica la disolución por el valor de la densidad de esta. Con el valor de la densidad, usted va a poder saber cuánto pesan en gramos estos 200 ml de disolución. Y usted con eso puede calcular que la disolución pesa 208 gramos. De esos 208 gramos de disolución, 8,34 corresponden a carbonato de sodio. Por lo tanto, para calcular la masa de agua que tiene en la disolución, usted le resta los 208 gramos de disolución, los 8,34 gramos de agua. Y con eso usted llega al cálculo de que la disolución está compuesta por 8,34 gramos de carbonato de sodio y 199,66 gramos de agua. Después el resto es simplemente dividir los 8,34 gramos de carbonato de sodio por el peso molecular del carbonato de sodio y dividir los 199,66 gramos de agua por el peso molecular del agua. Y usted va a llegar a que hay 0,0787 moles de carbonato de sodio en 11,09 moles de agua. ¿Ya? Y después hace una regla de 3, o sea, calcula la fracción molar. La fracción molar del carbonato va a ser, por lo tanto, los moles de carbonato
partido por los moles de carbonato más los moles de agua, y llega a este valor que es aproximadamente 0,007. ¿Queda más claro ahora, chicos? Sí, profe, ahí sí. Gracias. Perfecto. Chicos, terminamos aquí el seminario. Atentos a sus correos, igual que en el correo de hoy, yo a la tarde-noche les voy a enviar el link para que tengamos un breve repaso, un reforzamiento de nomenclatura el día de mañana. ¿Ok? Profe, ¿Sí? sobre la tarea del seminario, hay una pregunta de desarrollo. ¿Cuánto es la extensión que tienen que tener esas respuestas? Idealmente sean lo más conciso posible. ¿Cuál es la pregunta de desarrollo que les hicieron? Ay, no me acuerdo ahora, pero sé que había una que pedía las propiedades físicas y químicas de la sangre, como los componentes también. Ya. Sean precisos, o sea, no escriban una tesis de magíster. Habitualmente, cuando yo corrijo un trabajo de desarrollo, ¿ya? Y esto es una advertencia para cuando nos volvamos a ver de nuevo, ya sea en el curso de unidad de investigación en segundo año o en el curso de fisiopatología en tercer año, donde seguramente nos vamos a encontrar otra vez, ¿ya? Usen palabras claves. O sea, si yo les voy a poner un ejemplo, nada que ver, ¿cierto? Si yo les pido que me describan, por ejemplo, las propiedades físico-químicas a ver, estoy pensando en algo, del aceite de oliva, por ejemplo, ¿ya? Yo esperaría encontrar palabras clave, o sea, no espero que me digan el aceite de oliva es un aceite que se prepara de la aceituna que se saca en el Valle de Azapa, en un arbolito muy bonito. No. Yo espero que ustedes me digan el aceite de oliva, digamos, como su nombre lo indica, se extrae de la aceituna, es un aceite vegetal y está compuesto fundamentalmente por ácido oleico, un ácido monoinsaturado, y es una solución de color verdosa, de aspecto viscoso, con una densidad documentada de tanto. Así, súper concreto, ¿ya? Su punto de ebullición es tanto, su punto de congelación es tanto, y esto se debe a esta y esta característica. Fin de la historia. Así de simple. ¿Ok? Y yo lo que busco habitualmente cuando corrijo un trabajo es palabras clave, que habitualmente están relacionadas con los conceptos que se les enseñó en clase. ¿Alguna otra consulta al respecto? Profe, yo tengo una pregunta más práctica, es ¿Ya? muy corta. Que el crucigrama lo podemos hacer aparte, porque no se puede editar la foto, entonces poner las letras en los cuadrados sería muy difícil. ¿A qué se refiere con hacerlo aparte? Que el crucigrama no se puede rellenar, porque es una foto al final. ¿Es una foto? ¿Es un PDF? Sí, no se puede escribir las letras en la foto. Ya, ¿y cómo propone hacerlo? No, poner las palabras, pero con el número en otra página. Si usted quiere, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es, eso no todos lo van a poder hacer, es imprimirlo, llenarlo manuscrito, tomarle la foto y pegarlo en un Word. También es una posibilidad. ¿Ya? Ah, sí, puede ser, tiene razón. ¿Ya? Encuentro que cualquiera de las dos opciones es válida. ¿Ya? Siempre tengan en cuenta que mientras más prácticos y más concisos, mientras más respondan lo que les preguntan en una pregunta, es más fácil y sobre todo uno queda con la mejor impresión a la hora de evaluar, ¿ya? Pero cualquiera de las opciones es válida. Lo importante,
facilítenle la vida a los correctores para que tengan sus calificaciones rápidas. Eso. ¿Más dudas o consultas, chicos? Profe, ¿Sí? ¿tenemos que responder y entregar el mismo que es un PowerPoint o lo respondemos en un Word? No, pues pueden responder en un ¿En el Word. mismo PPT? Ah, Pueden responder en un Word si quieren. ¿Ya? Yo voy a preguntarle de aquí a mañana a Marcelo, porque yo no sé cómo les enviaron la tarea. ¿Cómo se las enviaron? ¿En qué formato se las enviaron? en PPT, en un PowerPoint. Se las enviaron en un PowerPoint. Es difícil que puedan responder en un PowerPoint porque es muy pesado para compartir, para enviar por correo. Se puede, se puede, pero es difícil. Yo preferiría que por último, si quieren, contestan en un PowerPoint y después lo convierten van copiando esto a un formato Word, para que sea más liviano y más fácil de corregir, ¿ya? O un formato PDF, cualquiera de los dos, digamos, ¿ya? Word es más fácil porque uno puede corregir, y si hay algo que está malo, uno puede colocar con control de cambios al lado, digamos, en qué se equivocaron. Puede colocar un comentario. Pero también en PDF se puede. ¿Ok? ¿Más dudas? Igual yo de aquí a mañana le voy a consultar a Marcelo qué pasa con eso. Me parece muy extraño que les hayan enviado la tarea en un formato PPT. Profe, y si lo hacemos en Word, ¿cómo sería el tema del interlineado y el tamaño de la fuente y esas cosas? Habitualmente una fuente en tamaño 10, Verdana o Arial 10 está bien, ¿ya? Y el interlineado es 1,5 habitualmente. Chicos, todas esas preguntas están diseñadas para ser contestadas de manera relativamente concisa y rápida, ¿ya? No se compliquen por la extensión. No es el que escribe más el que dio la respuesta más correcta, es el que explicó el concepto, el que respondió lo que le piden de manera lo más precisa, usando el lenguaje lo más específico posible. ¿Ya? Pero habitualmente yo usaría Arial o Verdana 10, ya con un interlineado de 1,5, digamos. ¿Más dudas? ¿Chicos? Bueno, a ver, yo voy a dejar de compartir la pantalla para poder verlos. ¿Estamos listos entonces, muchachos? Ok. Atentos al correo, yo les envío a la tarde-noche el link para el reforzamiento de nomenclatura. ¿Ok? Eso nomás. Esa actividad del reforzamiento, por supuesto, es voluntario. Aquellos que estimen que lo necesiten y quieran participar en él. Y esto va a ser probablemente un link de 10:30 a 12, 12:30 a lo sumo. Nos estamos viendo, chicos. Cuídense. Nos vemos mañana. Chao, Para profe, aquellos que quieran. gracias. Profe, Gracias. gracias. Adiós. Muchas gracias. Cuídese. Igual ustedes.